Tutorial número 41 del lenguaje de programación Java, en el que vamos a ver en este curso intermedio la genericidad. Vamos a comenzar diciendo que genericidad es una palabra que viene de algo genérico, por lo tanto se refiere a hacer cosas genéricas. Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo que puedas ver cómo se utiliza esto. Tenemos implementada una clase lista acá. ¿Para qué? Supongamos que tenemos que guardar una serie o una colección de objetos de diferentes tipos. Disímiles ejemplos existen donde puedes observar el ejemplo de la temperatura, que si quieres tener en una lista objetos de temperatura, puede estar en grados Celsius o en Fahrenheit. Y bueno, se pueden tomar los grados Celsius como tipo de enteros y se pueden tomar los Fahrenheit como tipos reales o tipo float. De ahí que tendrías que hacer dos clases, una para lista de enteros y otra para lista de float. ¿Para qué? Para hacer las mismas operaciones. Entonces, con la genericidad resolveremos el problema de duplicar el código, porque podemos crear clases que tengan datos de cualquier tipo sin violar la seguridad. Lo hacemos en esta clase como ejemplo, una clase lista que hemos creado y que guardará colecciones de datos genéricos. ¿Cómo se hace? Pues pasándole un atributo a la clase o un parámetro. Este parámetro, que en este caso se llama T, se utilizarán para crear datos o estructuras de datos como arreglos. Puedes ver acá que creamos un arreglo de tipo T y bueno, lo que le pasemos a esta clase por este argumento pues se tomará en cada una de las variables que se creen. Fíjate que cuando creemos la lista, si la creamos de colección de objetos string, pues esta T se va a comportar como un string. Por lo tanto, el arreglo este será de string. Y podemos ejecutar los métodos de adicionar elementos, eliminar un elemento, insertarlo, devolver la cantidad de elementos de esa colección y devolver un elemento en específico de esa colección. Como puedes ver, es genérica. ¿Por qué es genérica? Porque cuando la vamos a crear, en este caso, en la clase main, fíjate cómo se crea. Se pondría lista, en este caso crearemos una lista de tipo string, que se va a llamar mea, y bueno, como puedes ver, hay que pasarle en triangulares este parámetro. La creamos normal con su constructor, solamente aquí lo que varía de los objetos normales es el parámetro que se le pasa o el argumento a la clase. Y luego podemos ejecutar cualquier método que esté implementado en esta. Punto, adicionar elementos, y bueno, podemos pasarle acá el string que queramos. Y con esto ya podremos crear listas de tipo entero, float, doble y de los tipos de datos que queramos. Simplemente para utilizarlo tendremos que incluir otro concepto importante aquí, que son los wrappers, en inglés de envoltura. ¿Por qué? Porque como puedes observar acá, creamos una lista pasando el string, o sea, una lista genérica de strings. Pero string no es un tipo de dato primitivo. Sin embargo, los tipos int, float, doble son tipos de datos primitivos. Por lo tanto, no se pueden poner acá un float ni un int de esta forma. Hay que utilizar una clase envolvente, que vendría siendo para el caso int una clase integer, para el caso float y para el caso doble una clase doble. Y la lista para enteros y float quedaría de esta manera. Como puedes ver, crearemos una lista de entero y entero, pero cuando le pasamos algún valor, no le podemos pasar simplemente un número, tendremos que pasarle un objeto, que como habíamos dicho, era integer. Por lo tanto, tenemos que crear un nuevo objeto integer y pasarle el valor que queremos. Por eso es que se dice que se envuelve, porque la clase integer como que envuelve o encapsula el número 7 en este caso. Y la clase float se hace lo mismo. Se tiene que crear un objeto de tipo float y envolver el número que queremos pasarle a la colección. Si escribes en la consola los valores de cada colección en la posición 0, como te muestro, podremos ver que utilizando el mismo código se guarda en el objeto pertinente pues el tipo de dato que querramos. Y bueno, lo podemos devolver y puedes ver acá el resultado. Todo está en orden y guardamos en tres objetos diferentes, tres colecciones de tipos diferentes utilizando un mismo código.
Bien, esta es la introducción a la genericidad y nos vemos en un próximo encuentro para seguir hablando de programación en Java. Hasta la próxima.